Instalaciones hidrosanitarias y plomería, parte 2. Fierro fundido. A para instalaciones sanitarias en general, excepto para cuando deban desalojarse fluidos corrosivos o compuestos químicos. PVC cementada o hanger. A para desagües individuales o generales. B para bajadas de aguas negras. C para ventilaciones. De plomo. A para recibir el desagüe de los WC, en forma de casquillo o formando el codo completo. B para recibir desagües individuales de fregaderos, etc. Céspol de plomo. C para evacuar ácidos y todo tipo de fluidos corrosivos, siempre y cuando sean tramos cortos y puedan protegerse encamisándolos con cualquier medio, para evitarles esfuerzos mecánicos, principalmente al aplastamiento. Material necesario para retacar tubos de fierro fundido. Otra forma práctica de estimar la cantidad de PC4, es considerando 15 retacadas en fierro de 4 por bote de 3 kilogramos. T sanitaria dimensiones. Tubo de fofo. De una campana. Dimensiones. Tubo de fofo. De 2 campanas. Dimensiones. Tuberías de cobre a cobre para instalaciones hidráulicas y sanitarias. Todas las tuberías de cobre a cobre, son fabricadas de acuerdo a las normas de calidad establecidas por la Secretaría de Comercio a través de la Dirección General de Normas, apegándose también a las normas americanas. ASTM. American Standard Testing Materials. Como Nacobre está adherido al Código Internacional de Colores, esta situación lo faculta para marcar cada tipo de tubería según sus características, consecuentemente su uso específico. Los tipos de tuberías de cobre fabricados por Nacobre especialmente para instalaciones hidrosanitarias son los siguientes. Tipo M. Marcadas en color rojo, se fabrican en temple rígido, en tramos de 6.10 ms. Y diámetros de 3/8 a 4. Usos. En redes de agua fría y de agua caliente para casas habitación de interés social, residencias, edificios habitacionales, de oficinas, comerciales, etc. Tipo DWV. Marcados en color amarillo, se fabrican también solo en temple rígido, tramos rectos de 6.10 ms. Y en diámetros de 1,25 a 4, de 31.8 a 101 milímetros. Usos. En instalaciones sanitarias en general, necesarias en la evacuación de fluidos altamente corrosivos. Isométricos. Los isométricos, como ha quedado establecido, se levantan a 30 grados con respecto a una línea horizontal denominada línea de referencia y observando las tuberías tomadas como punto de partida, con una angulación de 45 grados. El realizar a escala los isométricos de las instalaciones hidráulicas y sanitarias, facilita cuantificar con exactitud el material a utilizar o utilizando en ellas, al poderse observar todas y cada una de las conexiones, válvulas y tramos de tuberías. En las instalaciones hidráulicas y sanitarias en general, se tiene normalmente derivaciones a 45-90 grados, aunque hay necesidad de hacer hincapié que, en grandes obras de abastecimiento de agua fría, principalmente las armadas con conexiones brides, se dispone de codos con ángulos de 90, 45, 22.5 y 11.25 grados. Por lo anterior, podrían desglosarse los isométricos en 3 casos específicos. Cuando todas las derivaciones son a 90, los isométricos se levantan con solo trazar paralelas a los 3 catetos marcados con línea gruesa de un cubo en isométrico como el de la siguiente figura. Cuando existen derivaciones a 445 grados, hay necesidad de trazar paralela con respecto a las diagonales marcadas con líneas punteadas. Cuando se tienen derivaciones o cambios de dirección a 22.50 y 11.25 grados, hay necesidad de intercalar la línea entre las derivaciones a 90 y 45 grados para darle forma aproximada al isométrico definitivo. Los isométricos de las instalaciones hidráulicas a partir de la salida del agua en los tinacos o tanques alabados. Se localiza el punto de la bajada del agua fría y a partir de este, se sigue exactamente el mismo procedimiento inicial, trazando paralelas a los catetos o a las diagonales según el caso, localizado las alimentaciones de los muebles.
Instalaciones eléctricas. Se entiende por instalación eléctrica, al conjunto de tuberías conduit o tuberías y canalizaciones de otro tipo y forma. Cajas de conexiones, registros, elementos de unión entre tuberías, y entre las tuberías y las cajas de conexiones o los registros, conductores eléctricos, accesorios de control y protección, etc., necesarios para conectar o interconectar una o varias fuentes o tomas de energía eléctrica con los receptores. Tuberías y canalizaciones. Estos dos términos incluyen a todos los tipos de tuberías, ductos, charolas, trincheras, etc., que se utilizan para introducir, colocar o simplemente apoyar los conductores eléctricos para protegerlos contra esfuerzos mecánicos y medios ambientes desfavorables como son los húmedos, corrosivos, oxidantes, explosivos, etc. Tuberías de uso común. 1. Tubo conduit flexible de PVC, conocido generalmente como tubo conduit plástico no rígido o también como manguera rosa. 2. Tubo conduit flexible de acero. 3. Tubo conduit de acero esmaltado. A. Pared delgada. B. Pared gruesa. 4. Tubo conduit de acero galvanizado. A. Pared delgada. B. Pared gruesa. 5. Ducto cuadrado. 6. Tubo conduit de asbesto cemento clase A3 y clase A5. 7. Tubos de albañal. Características y usos. 1. Tubo conduit flexible de PVC. Resistente a la corrección, muy flexible, ligero, fácil de transportar, de cortar, precio bajo, mínima resistencia mecánica. Al aplastamiento y a la penetración. Para cambios de dirección a 90 se dispone de codos, y para unir dos tramos de tubo se cuenta con coplas, ambos del mismo material y de todas las medidas. Este tipo de tuberías, generalmente se sujeta a las cajas de conexión introduciendo los extremos en los orificios que dan al botar los chiqueadores. Su uso se ha generalizado en instalaciones en las que de preferencia la tubería deba ir ahogada en pisos, muros, losas, castillos, columnas, traves, etc. 2. Tubo conduit flexible de acero. Fabricado a base de cintas de acero galvanizado y unidas entre sí a presión en forma helicoidal, se compra por metro. Por su consistencia mecánica y notable flexibilidad, proporcionada por los anillos de acero en forma helicoidal, se utiliza en la conexión de motores y en forma visible para amortiguar las vibraciones evitando se transmitan a las cajas de conexión. Y de estas a las canalizaciones. Se sujetan sus extremos S a las cajas de conexión y a las tapas de conexiones de los motores, por medio de juegos de conectores recto S y curvo según se requiera. 3. Tubo conduit de acero esmaltado. Pared delgada. Tiene demasiado delgada su pared, lo que impide se le pueda hacer cuerda. La unión de tubo a tubo, se realiza por medio de coples sin cuerda interior que son solamente a presión. La unión de los tubos a las cajas de conexiones se hace con juegos de conectores. Pared gruesa. Su pared es lo suficientemente gruesa, trae de fábrica cuerda en ambos extremos y puede hacérsele en obra cuando así se requiera. Como la unión de tubo a tubo es con el cople de cuerda interior y la unión de los tubos a las cajas de conexiones es con juegos de contras y monitores, la continuidad mecánica de las canalizaciones es 100% efectiva. En ambas presentaciones de pared delgada y pared gruesa, se fabrica en tramos de 3.05 metros de longitud. Para cambios de dirección a 90 se dispone de codos de todas las medidas. Usos. En lugares en los que no se expongan a altas temperaturas, humedad permanente, elementos oxidantes, corrosivos, etc. 4. Tubo conduit de acero galvanizado. En sus presentaciones de pared delgada y pared gruesa, reúne las mismas características del tubo conduit de acero esmaltado en cuanto a espesor de paredes, longitud de los tramos, forma, unión y sujeción. El galvanizado es por inmersión, que le proporciona la protección necesaria para poder ser instalados en lugares o locales expuestos a humedad permanente, en locales con ambientes oxidantes o corrosivos, en contacto con aceites lubricantes, gasolinas, solventes, etc. 5. Ducto cuadrado.
Este se fabrica para armarse por piezas como tramos rectos, codos, tis, adaptadores, cruces, reductores, colgadores, etc. Usos. Como cabezales en diferentes concentraciones de medidores e interruptores como en instalaciones eléctricas de departamentos, de comercio, de oficinas, etc. También se utilizan con bastante frecuencia en instalaciones eléctricas industriales, en las que el número y calibre de los conductores son de consideración. 6 tubo conduit de asbesto cemento clase A3 y clase A5. Se fabrican en tramos de 3.95 metros, la unión entre tubos se realiza por medio de coples del mismo material con muescas interiores en donde se colocan los anillos de hule que sirven de empaque. De sellamiento. Para el acoplamiento entre tubos y coples a través de los anillos de sellamiento, hay necesidad de valerse de un lubricante especial. Usos. El uso en este tipo de tubería se ha generalizado en redes subterráneas, en acometidas de las compañías suministradoras del servicio eléctrico a las subestaciones eléctricas de las edificaciones, etc. Su clasificación A3 y A5, indica que soportan en condiciones normales de trabajo 3 y 5 atmósferas. Estándar de presión. 7 Tubería de albañal. El uso de este tipo de tuberías en las instalaciones eléctricas es mínimo, prácticamente sujeto a condiciones provisionales. Cajas de conexiones. Esta designación incluye además de las cajas de conexiones fabricadas exclusivamente para las instalaciones eléctricas, algunas para instalaciones de teléfonos y los conocidos registros construidos en el piso. Entre las cajas de conexiones exclusivas para instalaciones eléctricas, podemos mencionar las siguientes. 1. Cajas de conexión negras o de acero esmaltado. 2. Cajas de conexión galvanizadas. 3. Cajas de conexión de PVC, conocidas como cajas de conexión plásticas. Formas, dimensiones y usos. 1. Cajas de conexión tipo chalupa. Son rectangulares de aproximadamente 6x10 centímetros. De base por 3 milímetros. De profundidad. Usos. Para instalarse en ellas apagadores, contactos, botones de timbre, etc., cuando el número de estos dispositivos intercambiables o una mezcla de ellos no exceda de 3, aunque se recomienda instalar 2, para facilitar su conexión y reposición cuando se requiera. Estas cajas de conexión chalupa, solo tienen perforaciones para hacer llegar a ellas las tuberías de 13 milímetros de diámetro, además de ser las únicas que no tienen tapa del mismo material. 2 cajas de conexiones redondas. Son en realidad cajas octogonales, bastante reducidas de dimensiones, consecuentemente de área útil en el interior, de aproximadamente 7.5 centímetros de diámetro y 38 milímetros de profundidad. Se fabrican con una perforación por cada 2 lados, una en el fondo y una que trae la tapa, todas para recibir tuberías de 13 milímetros de diámetro. Usos. Por sus reducidas dimensiones, son utilizadas generalmente cuando el número de tuberías, de conductores y de empalmes son mínimas, como es el caso de arbotantes en baños, en patios de servicio, etc. 3 cajas de conexión cuadradas. Se tienen de diferentes medidas y su clasificación es de acuerdo al mayor diámetro de los tubos que pueden ser sujetos a ellas, es así como se conocen como cajas de conexión cuadradas de 13, 19, 25, 32 y 38 milímetros, etc. Conductores eléctricos. Son los que sirven como elementos de unión entre las fuentes o tomas de energía eléctrica, como transformadores, líneas de distribución, interruptores, tableros de distribución, contactos, accesorios de control, hilos de control y protección de los receptores. Accesorios de control. 1. Los accesorios de control pueden resumirse en forma por demás sencilla. 2. Apagadores sencillos, apagadores de 3 vías o de escalera, apagadores de 4 vías o de paso, etc. 3. Caso secundario, cuando por alguna circunstancia se tienen contactos controlados con apagador. 4. En oficinas, comercios e industrias, además de los controles antes descritos, se dispone de los interruptores termo
Magnéticos, conocidos como pastillas, que se utilizan para controlar el alumbrado de medianas o grandes áreas a partir de los tableros. 5. Las estaciones de botones para el control manual de motores, equipos y unidades completas. 6. Interruptores de presión de todo tipo. Accesorios de control y protección. Dentro de la amplia variedad de estos accesorios, se pueden considerar los de uso más frecuente. Interruptores, switches, que pueden ser abiertos o cerrados a voluntad de los interesados, además de proporcionar protección por sí solos a través de los elementos fusibles cuando se presentan sobrecorrientes. Sobrecargas, peligrosas. Los interruptores termomagnéticos que, además de que pueden ser operados manualmente, proporcionan protección por sobrecargas en forma automática. Arrancadores a tensión plena y arrancadores a sesión reducida, para el control manual o automático de motores. Equipos y unidades complejas. Objetivos de una instalación. Los objetivos de considerar una instalación eléctrica, están de acuerdo al criterio de todas y cada una de las personas que intervienen en el proyecto, cálculo y ejecución de la obra, y de acuerdo además con las necesidades a cubrir, sin embargo, con el fin de dar margen a la iniciativa de todos y cada uno en particular, se enumeran solo algunos tales como 1. Seguridad, contra accidentes e incendios. 2. Eficiencia. 3. Economía. 4. Mantenimiento. 5. Distribución de elementos, aparatos, equipos, etc. 6. Accesibilidad. Tipos de instalaciones. Por razones que obedecen principalmente al tipo de construcciones en que se realizan, material utilizado en ellas, condiciones ambientales, trabajo a desarrollar en los locales de que se trate y acabado de las mismas. Se tiene diferentes tipos de instalaciones eléctricas, a saber: 1. Totalmente visibles. 2. Visibles entubadas. 3. Temporales. 4. Provisionales. 5. Parcialmente ocultas. 6. Ocultas. 7. A prueba de explosión. 1. Totalmente visibles. Como su nombre lo indica, todas sus partes componentes se encuentran a la vista y sin protección en contra de esfuerzos mecánicos ni en contra del medio ambiente, seco, húmedo, corrosivo, etc. 2. Visibles entubadas. Son instalaciones eléctricas realizadas así, debido a que por la estructura de las construcciones y el material de los muros, es imposible ahogarlas, no así protegerlas contra esfuerzos mecánicos y contra el medio ambiente. Con tuberías, cajas de conexión y dispositivos de unión, control y protección recomendables de acuerdo a cada caso particular. 3. Temporales. Son instalaciones eléctricas que se construyen para el aprovechamiento de la energía eléctrica por temporadas o periodos cortos de tiempo, tales son los casos de ferias, juegos mecánicos, exposiciones, servicios contratados para obras en proceso, etc. 4. Provisionales. Las instalaciones eléctricas provisionales, en realidad quedan incluidas en las temporales, salvo en los casos en que se realizan en instalaciones definitivas en operación, para hacer reparaciones o eliminar fallas principalmente en aquellas en las cuales no se puede prescindir del servicio aún en un solo equipo, motor o local. Ejemplo, fábricas con proceso continuo, hospitales, salas de espectáculos, hoteles, etc. 5. Parcialmente ocultas. Se encuentran en accesorios grandes o fábricas, en las que parte del entubado está por pisos y muros y la restante por armaduras. También es muy común observarlas en edificios comerciales y de oficinas que tienen plafón falso. La parte oculta está en muros y columnas generalmente, y la parte superpuesta par o entubada en su totalidad es la que va entre las losas y el plafón falso para de ahí mediante cajas de conexión localizadas de antemano, se hagan las tomas necesarias. 6. Totalmente ocultas. Son las que se consideran de mejor acabado pues en ellas se busca tanto la mejor solución técnica, así como el mejor aspecto estético posible, el que una vez terminada la instalación eléctrica, se complementa con la calidad de
Los dispositivos de control y protección que quedan solo con el frente al exterior de los muros. 7. A prueba de explosivos. Se construyen principalmente en fábricas y laboratorios en donde se tienen ambientes corrosivos, polvos o gases. Explosivos, materiales fácilmente inflamables, etc. En estas instalaciones, tanto las canalizaciones, como las partes de unión y las cajas de conexión quedan herméticamente cerradas para así, en caso de producirse un circuito corto, la flama o chispa no salga al exterior, lo que viene a dar la seguridad de que jamás llegará a producirse una explosión por fallas en las instalaciones eléctricas. Circuitos fundamentales. Independientemente de que se trate de circuitos elementales o complejos, es la combinación de la fuente de energía, conductores eléctricos y accesorios de control y protección necesarios para el correcto aprovechamiento de la energía por él o los aparatos receptores. Circuito elemental. Circuito en serie y circuito paralelo o múltiple. Apagadores y contactos. En lo tocante a los apagadores y contactos, se pueden clasificar en dos grandes grupos: fijos e intercambiables. Pero cabe hacer notar que se tienen diversas marcas y capacidades. En el tipo intercambiable, se tienen para interior, para intemperie, a prueba de humedad, a prueba de explosión, etc. Apagadores sencillos. Las anteriores, solo son unas de tantas marcas conocidas de apagadores y contactos, pues en el mercado se tiene bastantes, ya sean del tipo común, tipo industrial, para intemperie, etc. Protección contra sobrecorriente. A la circular corriente eléctrica por o a través de un conductor, un elemento, un aparato, un motor, un equipo o un sistema eléctrico, se produce en todos y cada uno de ellos un calentamiento, al transformarse parte de la energía eléctrica en energía térmica, como esta última en los más de los casos no es deseable, se le conoce como pérdidas por efecto Joule. Si el calentamiento producido es excesivo y por lapsos de tiempo considerables, llegan hasta quemarse los y por lapsos de tiempo considerable, llegan hasta quemarse los elementos, aparatos, motores, equipos, etc., sin embargo, en todos los casos empiezan por dañar los aislamientos y cuando ello ocurre, se producen invariablemente circuitos cortos. Para regular el paso de la corriente en forma general y para casos particulares, se dispone de listones fusibles, interruptores termomagnéticos y protecciones de otro tipo, que evitan el paso de corrientes mayores a las previstas. Tanto los listones fusibles de los tapones como los listones dentro de cartuchos renovables, así como los interruptores termomagnéticos, aprovechan el efecto producido por el calentamiento para impedir el paso de corrientes peligrosas al circuito al cual protegen. Cajas de conexión tipo condulet. Son cajas de conexión especiales, para su cierre hermético se dispone de tapas y empaques especiales. Para que, al ser instaladas expuestas a humedad permanente, a la intemperie o en ambiente oxidantes, inflamable, explosivos, etc., no penetren al interior de las canalizaciones elementos extraños que puedan ocasionar cortos circuitos o explosiones en el peor de los casos. En industrias en las que se fabrican o trabajan productos corrosivos, inflamables o potencialmente explosivos, en las de metales ligeros, de plástico, de punturas, de papel, etc., en fin, en locales en donde las áreas de trabajo son de un peligro constante, se hace necesario el uso de las cajas de conexión tipo condulet como partes componentes de las instalaciones a prueba de explosión. Las instalaciones eléctricas bajo las condiciones anteriores, deben ser construidas de tal manera que se elimine la posibilidad de ignición accidental de líquidos inflamables y de polvos y vapores que se encuentren flotando en el ambiente. Debe uno prever, que en ocasiones y con bastante frecuencia, además de estar la instalación a la intemperie, se cuenta en lugares con atmósfera corrosiva. Este tipo de cajas de conexiones tipo condulet,
Deben acoplarse a tuberías de pared gruesa, ya que tienen cuerdas interiores correspondientes. Conductores para instalaciones eléctricas en baja tensión. Los conductores eléctricos son aquellos materiales que ofrecen poca oposición o resistencia al paso de la corriente eléctrica por o a través de ellos. Todos los metales son buenos conductores de electricidad, sin embargo, unos mejores que otros, es por ello que aquí se indican solamente algunos, nombrándolos en orden decreciente en cuanto a la calidad. Como conductor y haciendo la aclaración correspondiente en cuanto a su empleo. Plata. Es el mejor conductor, pero, su uso se ve reducido por su alto costo. Cobre. Después de la plata, el cobre electrolíticamente puro es el mejor conductor eléctrico, se le emplea en más de 90% en la fabricación de conductores eléctricos, porque reúne las condiciones deseadas para tal fin, tales como A. Alta conductividad. B. Resistencia mecánica. C. Flexibilidad. D. Bajo costo. Dentro de los mismos conductores de cobre, existen tres tipos, dependiendo su clasificación según su temple. Oro. Después de la plata y el cobre. El oro es el mejor conductor de la electricidad. Su alto precio adquisitivo limita e incluso impide su empleo. Aluminio. Es otro buen conductor eléctrico, solo que, por ser menos conductor que el cobre, 61% respecto al cobre. Suave o reducido, para una misma cantidad de corriente se necesita una sección transversal mayor en comparación con conductores de cobre. Además, tiene la desventaja de ser quebradizo, se usa con regularidad en líneas de transmisión reforzado en su parte central interior con una guía de acero. A mayor sección transversal de los conductores eléctricos es mayor su capacidad de conducción de corriente. A mayor longitud de los conductores, mayor es la resistencia que opone al paso de la corriente por ellos y en consecuencia mayor es la tensión provocada. Sin embargo, esta disminución en el valor de la tensión puede ser aminorada si se aumenta la sección transversal de los conductores. Cálculo del centro de carga. En una instalación eléctrica, se le llama centro de carga, es el punto en el cual se considera que están concentradas todas las cargas parciales o, dicho de otra forma, centro de carga es el punto en donde se considera una carga igual a la suma de todas las cargas parciales, lo que en realidad representa el control de gravedad si a las cargas eléctricas se les trata como masas. El centro de carga puede calcularse fácilmente según el caso particular de que se trate. Cuando las cargas parciales están en un mismo lineamiento. El punto cero nos indica el punto de referencia o el lugar en donde se encuentra la toma de energía, tablero de distribución, interruptor general, etc. L1, L2, L3 y L4 son las distancias de las cargas parciales y W1, W2, W3 y W4 son las cargas parciales. La distancia al centro de carga se calcula de la forma siguiente. 1. Cuando las cargas parciales de una instalación eléctrica no están sobre un mismo lineamiento, sino que se encuentran distribuidas sin seguir un cierto orden de dirección y distancia con respecto a la toma de energía, debe uno valerse de un sistema de coordenadas cartesianas para calcular el centro de carga. A. Se calcula el centro de carga con respecto a los dos ejes coordenados. B. La intersección de estas dos distancias da exactamente el centro de carga. C. Se calcula la distancia del centro de carga a la toma de energía. Circuitos derivados para alumbrado y contactos. Se entiende por circuito derivado, a la parte de la instalación que se extiende después del último dispositivo de protección contra sobrecorriente, dicho de otra forma. Se entiende por circuito derivado, la parte final de la instalación eléctrica para eliminar a los aparatos receptores. Cada circuito derivado debe estar protegido contra sobrecorriente, por medio de elementos fusible o por de interruptores termomagnéticos. Los primeros se localizan en los interruptores sencillos sobre una base de porcelana o en los interruptores de seguridad, protegidos dentro de una caja metálica, y los segundos, se localizan en los tableros conocidos como control de carga, tableros de alumbrado y
distribución, etc. Objeto. El objeto principal de los circuitos derivados es dividir la carga total conectada en diferentes partes. Para que cuando ocurra un circuito corto en un derivado, no se interrumpa el servicio en los restantes porque tienen protección individual. Artículo número 5 del Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas. Campo de aplicación. Las disposiciones de este artículo deben aplicarse a circuitos derivados, principalmente a conductores que alimentan a cargas de alumbrado, aparatos domésticos o comerciales o bien a cargas combinadas. Los circuitos derivados para cargas diversas indefinidas se clasifican, de acuerdo con su protección contra sobrecorriente como de 15, 20, 30, 40 y 50 amperes. Cuando la carga por conectarse sea conocida, podrán usarse circuitos de capacidad que corresponda a esa carga. Las cargas individuales mayores de 50 amperes deben alimentarse por circuitos derivados individuales. 1. Cálculo de la carga. Para determinar la capacidad que deben tener los circuitos derivados, se consideran las cargas por conectarse con los mínimos siguientes. A alumbrado y aparatos pequeños. Por cada M2 del área del piso, una carga no menor que la indicada en la siguiente tabla. En la tabla anterior se dan cargas en watts diagonal M2, pero en estos valores van incluidos los contactos que deban colocarse en cada local. Al determinar la carga sobre la base de watts diagonal M2, el área de piso debe ser computada con la superficie cubierta del edificio, apartamento o local de que se trate y el número de pisos sin incluir pórticos, cocheras, anexos, ni lugares donde no se necesite normalmente alumbrado. Observaciones generales. Para el proyecto, cálculo y ejecución de una instalación eléctrica, independientemente del tipo y acabado de la misma, debe tenerse presente. 1. Tuberías. No ahogar tuberías en pisos de baños y cocinas y en general en lugares con humedad permanente. Ni colocarlos cerca de fuentes de calor, a no ser que se trate de una construcción especial y se tenga el material y equipo ideal para tal fin. Procurar no hacer curvas en demasía, las que no pueden evitarse, deben ser hechas con el radio de curvatura correcto. Para no chupar los tubos, disminuyéndoles con ello su área interior. En los extremos de los tubos cortados, es necesario quitarles con sumo cuidado la rebaba, para no someter a los conductores eléctricos no se les dañe el aislamiento. Cuando la longitud de las tuberías sea considerable, deben localizarse registros a corta distancia, para no someter a los conductores eléctricos a grandes esfuerzos de tensión mecánica, al introducirlos y desplazarlos dentro de ellas. Para cuando se tienen salidas especiales de antena de televisión o de frecuencia modulada, es imprescindible dejar tubería independiente para cada caso, y procurar que ésta tenga el mínimo de cruzamientos con las tuberías que alojan los conductores eléctricos del servicio general, para evitar interferencias que provocan generalmente imprecisión de imagen en la televisión y ruidos molestos en la frecuencia modulada. El diámetro de tubería para una salida especial de antena de televisión y frecuencia modulada es de 13 milímetros. Con una bayoneta en la parte que da al exterior. Cabe señalar que, para las tuberías para salidas espaciales de antena, así como en las tuberías para porteros electrónicos, no es necesario indicar el número de conductores alojados, pero sí es recomendable tengan las tuberías al diámetro suficiente para alambrar libremente, dar fácil mantenimiento en un momento dado o poder aumentar el número de abonados. Servicios pequeños. Pueden considerarse servicio pequeño, cuando el número de teléfonos por conectar es de 1 a 2, pero incluyendo los siguientes casos. A. Un teléfono directo. B. Un teléfono directo con extensión. C. Dos teléfonos directos. D. Dos teléfonos directos con extensión los dos o solamente uno. Para cada uno de los casos a resolver, las tuberías que alojan cordones telefónicos no deben tener más de 2 cambios de dirección, no más de 2 curvas, pero si esto no puede evitarse, deben intercalarse cajas de registro, cajas de conexión,
cuyas dimensiones dependen del diámetro de las tuberías que a ellas lleguen. 2. Coples. Los coples deben llenar a satisfacción su cometido, procurando que en su parte media interior hagan contacto los tramos por unir. 3. Cajas de conexión. Procurar escoger las cajas de conexión, deben tomarse en cuenta sus dimensiones, calculando que se ocupe de ellas solo el 60% de su interior. 4. Contras y monitores o conectores. Deben ser cuidadosamente colocados entre los extremos de los tubos y cajas de conexión, para lograr el mejor acabado posible. 5. Conductores eléctricos. Una vez que se tienen calculados por corriente y por caída de tensión, ya en las obras en construcción se recomienda no estirarlos sobre superficies ásperas ni sobre esquinas afiladas, tampoco cuando en ellos se han formado cocas. Para introducirlos con el máximo de facilidad en las tuberías, es aconsejable chicotearlos para disminuirlas en las posibles curvas y quiebres en toda su longitud. Las puntas de conductores que deben dejarse en las cajas de conexión tendrán como mínimo una longitud de 20 centímetros, para facilitar amarres y conexiones, nunca dejar amarres o empalmes de conductores dentro de las tuberías. 6. Apagadores. Los apagadores se localizan en sitios de fácil acceso, en entradas están de 15 a 25 centímetros del marco de las puertas, pero en todos los casos a una altura entre 1.2 y 1.35 metros a partir del nivel del piso terminado. 7. Contactos. Cuando los contactos estén en la misma caja de conexión que los apagadores, deben conectarse debajo de estos para no operarlos involuntariamente con las extensiones de los diferentes aparatos al conectarlos o desconectarlos. Si los contactos están independientes de los apagadores en cuanto a su localización estarán de 30 a 50 centímetros. A partir del nivel del piso terminado. Requisitos para la presentación de planos de baja tensión. Entregar 2 copias heliográficas de cada plano, estas deben estar legibles, tener buena presentación. Los trazos rectos hechos con regla, de preferencia curvas hechas con plantilla o letra de molde, los símbolos usados incluidos en un cuadro con sus especificaciones completas, no mostrar instalaciones sanitarias, de agua potable, ni otro tipo de instalación o cortes relacionados con la construcción civil. Los planos deben tener como mínimo las siguientes dimensiones: tipo A de 42 x 56 centímetros. Tipo B de 63 x 84 centímetros. Tipo C de 84 x 112 centímetros. Escalas usadas una 50, 1, 100 pero, si la requiere otra escala, se usará siempre y cuando se justifique el uso de la misma. Los planos deben contener escrito el nombre completo del propietario, la ubicación correcta de la obra, se hace un croquis de localización, indicando el nombre de la calle, avenida, calzada, carrada, privada, callejón, prolongación, carretera, camino, etc., así como número oficial del predio. Instalaciones industriales. 1. Tratándose ya no de instalaciones eléctricas de casa-habitación, de oficinas o de pequeños comercios, sino de una instalación eléctrica industrial, deben tenerse presentes un sinnúmero de condiciones, unas de ellas pueden ser: 2. Las canalizaciones que encierran conductores eléctricos para conectar lámparas y contactos monofásicos deben ser totalmente independientes de las canalizaciones que encierran conductores eléctricos para conectar motores. 3. Por lo anterior, es evidente que hay necesidad de dispositivos de 2 planos como mínimo, uno para el proyecto de alumbrado y contactos y otro para el proyecto de fuerza. 4. La localización de motores se hace por medio de pequeños circuitos con un número dentro para su completa identificación, toda vez que por separado en lugar visible y en forma ordenada con los números colocados en forma progresiva se expresa claramente a qué motor o máquina corresponden. 5. Si como en el plano de alumbrado y contactos se indica un cuadro de cargas marcando el número total de circuitos derivados empleados, el tipo y capacidad de las lámparas por conectar, tipo y capacidad de los contactos, etc.
En el plano correspondiente al proyecto de fuerza es obligado indicar un cuadro denominado cuadro de fuerza y protecciones. Instalación de gas LP. ¿Qué es el gas LP? El gas LP, o gas licuado de petróleo, es un combustible de alto poder calorífico que arde con una flama excepcionalmente limpia, el cual, si se le maneja en forma adecuada, seque totalmente sin dejar residuos o cenizas, ni producir humo u hollín, compuesto principalmente por cualquiera de los siguientes hidrocarburos o una mezcla de ellos. Se le conoce comercial y universalmente como gas LP, porque en el interior de los recipientes en que se les almacena, transporta, distribuye y aprovecha, se encuentra en estado líquido, ya que es el único gas combustible que tiene la particularidad de que cuando es sometido a presiones mayores a la atmosférica y a la temperatura ambiente promedio ordinaria, se condensa convirtiéndose al estado líquido. ¿De dónde se obtiene el gas LP? El gas LP se obtiene directamente de los mantos petrolíferos mezclado con el petróleo crudo, también se obtiene en una opción secundaria de la refinación de algunos derivados del petróleo. Usos del gas LP. El gas LP es utilizado actualmente y con gran demanda, en instalaciones de aprovechamiento de tipo doméstico, comercial e industrial, en procesos en los que se requiere gran cantidad de energía térmica como lo que es en hornos. Para procesamiento de metales, vidrios, cerámicas, pasteurización, vulcanización, remoción de pinturas, esterilización, corte de metales, soldaduras, etc. Clasificación de las instalaciones de aprovechamiento de gas LP. Se clasifican en 6 grupos, dependiendo primeramente del tipo de recipiente y secundariamente del tipo de servicio a prestar en los 4 primeros. Grupo No 1 domésticas con recipientes portátiles. Grupo No 2 domésticas con recipientes estacionarios. Grupo No 3 comerciales con recipientes portátiles. Grupo No 4 comerciales con recipientes estacionarios. Grupo No 5 industriales con cualquier tipo de recipientes. Grupo No 6 para motores de combustión interna. Para efecto de trámite, las instalaciones de aprovechamiento de gas se clasifican como sigue. Clase A: instalaciones domésticas con recipientes portátiles o estacionarios. Clase B: la parte de la instalación de un edificio de departamentos, que comprende a un solo departamento. Clase C: tipo comercial: 8 restaurantes, tortillerías, tintorerías, etc., es decir, todas las de locales que no tienen proceso de manufactura. Clase D: la parte de la instalación doméstica de edificios de departamentos que comprende recipiente y medidores. Clase E: para carburación. Clase F: industriales. Materiales y artefactos necesarios para las instalaciones de aprovechamiento. 1. Recipientes. A. Manuevels. B. Portátiles. C. Estacionarios. 2. Tuberías. A. De servicio, alta y baja presión. B. De llenado. C. De retorno de vapor. 3. Conexiones en general. 4. Reguladores. A. De baja presión. B. De alta presión. C. De aparato. 5. Medidores volumétricos. 6. Válvulas. A. De paso para aparatos. B. De control. C. Para gas líquido. D. Para vapor. 7. Aparatos de consumo. Tuberías. Para las instalaciones de aprovechamiento de gas LP o de gas natural, por reglamento es obligatorio utilizar tuberías de materiales y características autorizadas por la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial, a través de la Dirección General de Normas. Para el uso exclusivo en la conducción, distribución y aprovechamiento del gas LP y natural, se dispone comercialmente de los siguientes tipos de tuberías. 1. Galvanizadas ADL 42 de cobre flexible. 3 de cobre rígido tipo L. 4 de cobre rígido tipo K. 5. Manguera especial de neopreno 6 de fierro negro SED, 40 y 80. 7. Strupac, de polietileno de alta densidad. Tubería galvanizada cédula 40. Actualmente las instalaciones de aprovechamiento a base de tuberías galvanizadas SED
40 están supeditadas a condiciones más que económicas a las de áreas. A condiciones de áreas, porque en ocasiones se deben proyectar y ejecutar instalaciones de aprovechamiento en lugares en los que deban quedar expuestas en forma permanente a esfuerzos mecánicos y sin la más remota posibilidad de una protección adecuada. Tuberías de cobre. Las tuberías de cobre para conducir gas LP o gas natural, son de un grado de pureza de hasta el 99.9% a las cuales, para hacerlas más resistentes a la corrosión se les agrega un 0.02% de fósforo. En los casos en que las tuberías deban quedar expuestas a la intemperie, pero sin peligro de esfuerzos mecánicos, es recomendable instalar de cobre, pues como puede observarse, se cubren de una capa verdosa oscura de óxido de cobre que con el tiempo se transforma en carbonato de cobre que le proporciona una mayor resistencia a las inclemencias ambientales, del subsuelo, a solventes, a materiales de acabados, etc. Tuberías de cobre flexible. En instalaciones lo más económicas y sencillas posibles, en las que la unión de las tuberías flexibles a las conexiones respectivas y a los aparatos de consumo es por compresión. Especificadas por reglamento donde se prevean esfuerzos o vibraciones por asentamientos, por mantenimiento, por movimientos, por cambio de lugar o posición de muebles o aparatos de consumo por limpieza como es el caso específico de estufas. Pequeños hornos, calentadores, planchas, mecheros, parrillas, etc. Tubería de cobre rígido tipo L. Es permitido su uso en todo tipo de instalaciones de aprovechamiento de gas LP o de gas natural, exceptuando los casos específicos siguientes. En líneas, tuberías, de llenado, por estar expuestas a sobrepresiones que pueden alcanzar valores inclusive de hasta 17.58 kilogramos diagonal centímetros 2, que es la presión de ajuste de la válvula de seguridad en la línea de desfogue o alivio. En instalaciones en que deban permanecer expuestas a esfuerzos mecánicos, sin posibilidad de una protección adecuada al aplastamiento, corte o penetración. Cuando no puedan ser ahogadas en concreto, en patios de servicio, en pasillos, en jardines, etc., sin exponerlas a un aplastamiento por el paso continuo de personas, de equipo rodante o por cargas muertas de gran peso. Tubería de cobre rígido tipo K. Por su gran consistencia mecánica proporcionada por lo grueso de su pared, se recomienda utilizarla para líneas. Tuberías, de llenado previendo las altas presiones interiores que en un momento dado deben soportar. Sin olvidar, además, que el reglamento de la distribución del gas también lo exige como un requisito. Manguera especial de neopreno. Por su máxima flexibilidad, su uso es común en las conexiones finales de planchas, macheros, instalaciones de aprovechamientos provisionales o temporales como en puesto ambulantes o fijos. Desmontables, exposiciones, etc. Tubería de fierro negro cédula 80. Su uso se ha generalizado en redes de distribución de gas LP o natural, a partir de grandes recipientes estacionarios o de casetas de medición, para abastecer unidades febriles o habitacionales. Tubería de Strupac, tubería de polietileno de alta densidad. Actualmente su uso se está generalizando en redes de distribución de gas natural en unidades habitacionales. La unión de esta tubería es por termofusión, a temperatura promedio de 250 grados centígrados. Conexiones. La denominación de las conexiones en forma general, puede hacerse como sigue: conexiones especiales para instalaciones de aparatos de consumo. Cuando ambos extremos son para conectarse a tubo flexible por medio de tuberías cónicas, es costumbre llamarlas conexiones flare a flare, indicando los diámetros deseados. Cuando un extremo es para conectarse a un tubo flexible por medio de tuercas cónicas y el extremo opuesto a conexiones o extremos de tubos roscados, suele conocerse como conexiones fierro a flare, indicando primero el diámetro de la conexión a tubería roscada. Conexiones de latón, bronce y cobre para la unión y derivación de cobre. Reducciones bucino. Reducciones campana. En todos ellos siempre se indicará primero el diámetro de mayor medida. Codos.
Cuando un extremo es de una sola medida, basta indicar si es codo 45 grados o 90 grados y el diámetro requerido. Cuando son codos reducidos, primero se indica el diámetro mayor. Diámetros comerciales de tuberías para instalaciones de gas LP y gas natural. Los diámetros de las tuberías utilizadas en instalaciones de gas se indican exactamente de acuerdo a su equivalencia de pulgadas a milímetros. Características y ventajas de las tuberías de cobre a cobre. 1. Ligereza de los tramos debidos al reducido espesor de su pared, lo que facilita la transportación e instalación de los mismos. 2. Su fabricación sin costura, permite que las tuberías según el tipo de estas, resistan las presiones internas de trabajo previstas con un alto factor de seguridad. 3. Su pared interior completamente lisa, permite que los fluidos a la circular, sufran un mínimo de pérdidas por fricción. 4. Su alta resistencia a la corrección, da origen a una larga vida útil de las instalaciones. Localización de aparatos de consumo. La localización de aparatos de consumo es de capital importancia, ya que de esta depende en gran parte su correcto funcionamiento sin representar peligro alguno. Estufas. Las estufas deben ubicarse en lugares o sitios en donde sea propicia la remoción constante del aire viciado como producto de la combustión del gas LP, pero sin exponerlas directamente a las corrientes de aire, para evitar irregularidades en el funcionamiento de los pilotos y la flama entera en sí. Calentadores. Preferentemente deben ubicarse en jardines interiores o exteriores o en patios de servicio. Suficientemente ventilados, si por condiciones estructurales aunadas a las de espacio deben ser instalados. Dentro de cocinas, nichos o lugares con escasa ventilación, patios de servicio circundado por construcciones elevadas, hay necesidad de instalarles chimeneas orientadas hacia el exterior para procurar el rápido desalojo de los gases producidos en la combustión del gas LP. Isométricos. En las instalaciones de gas los isométricos no es necesario trazarlos a escala, ni se marcan extremos de codos ni de tes, se facilita cuantificar el material a utilizar, al poderse observar en los diagramas todas y cada una de las conexiones, válvulas, tramos de tuberías, etc. Como en este tipo de instalaciones normalmente se tienen solo cambios de dirección a 45 grados y 90 grados. Se dispone de un método sencillo para trazar los isométricos. Forma de trazar los isométricos. Cuando se tienen solo cambios de dirección a 90 grados, hasta seguir paralelas a los 3 catetos marcados con línea gruesa. Las tuberías verticales siguen conservando su posición vertical, no así las que van o vienen a la derecha o izquierda del observador, que deben trazarse a 30 grados con respecto a la horizontal. Cuando se tienen cambios de dirección a 45 grados, hay necesidad de trazar paralelas a las diagonales punteadas. Como puede observarse en el cubo en isométricos, en los cambios de dirección a 45 grados que corresponden a las diagonales, las líneas resultan verticales u horizontales según sea el caso específico por resolver. Diseño de instalaciones. Para el diseño, cálculo, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones de gas LP, deben considerarse como mínimo los puntos siguientes. 1. Tipo de construcción y clase de instalación. 2. Aparatos de consumo y su ubicación. 3. Consumo por aparato y el consumo total. 4. Conociendo el tipo de construcción, clase de instalación, los aparatos de consumo, su ubicación y el consumo total, de acuerdo a este último, se determina la capacidad en kilogramos, o litros de agua de los recipientes, según la capacidad de vaporización requerida, así como las características y capacidad de los reguladores. Nota: en edificios multifamiliares, las características y capacidad de los reguladores se determinan de acuerdo a la misma secuela de cálculo, no así la capacidad de vaporización de los recipientes estacionarios, cuyo valor total se afecta por un valor de demanda de 0.6, 60%, porcentaje establecido por el reglamento respectivo en vigor. 5. Al disponerse de todos los datos anteriores, se determina tipo y recorrido de las tuberías.
6. Se procede al cálculo de los diámetros de los diferentes tramos de tubería. Reunido todos los elementos anteriores, para nuestro caso específico, hay necesidad de recordar. Una presión mayor a la requerida daría como consecuencia el peligro de que la flama se desprendiera de los quemadores, lo que permitiría la constante salida del gas sin consumirse, originando un grave peligro. Una presión menor daría origen a una flama amarillenta de poco poder calorífico y un calentamiento demasiado lento, propiciando un alto consumo de gas sin el aprovechamiento deseado. Proyectos resueltos. En estos proyectos y para el cálculo de los diámetros de tuberías de servicio en baja presión, existe una gran diversidad de fórmulas propuestas por varios autores. Sin embargo, la de más aplicación por su simplicidad es la de Paul adaptada al sistema métrico decimal. H igual a C2LF, fórmula simplificada de Paul en donde H igual a caída de la presión expresada en porcentaje de la original, 27.94 gramo diagonal centímetros 2.9. C igual a consumo total en el tramo de tubería por calcular, expresado en M3. De vapor de gas por hora, M3 diagonal H. L igual a longitud en metros del tramo de tubería considerando F igual a factor de tubería. Solución al proyecto número 1. Punto no 1. Tipo de construcción y clase de instalación. A. Casa habitación de una sola planta. B. Instalación clase A, grupo número 1, doméstica con recipientes portátiles. Punto no 2. Aparatos de consumo E4 QHC y calorías. ALM. LTS igual a 0.239. Consumo total C igual a 0.719 M3 diagonal H. Punto no 4. Selección de recipientes y del regulador para baja presión. A. Recipientes portátiles de 20 kilogramos. Que tienen una capacidad de vaporización suficiente para abastecer simultáneamente E4 QHC y K110 LTS. O E4 QHCR y K110 LTS, inclusive hasta una estufa para restaurante de 4 quemadores, horno y plancha o asador, REST4 QHP. B. El regulador para recipientes portátiles, de 20, 30 y 45 kilogramos. Puede ser VAR o MOD. 201, precisión MOD. 3005 o bien el Presimex MOD. 200, que tienen una capacidad CAP igual a 0.980 M3 diagonal H, valor superior al requerido. Punto no 5. Tipo y recorrido de la tubería. Para este proyecto en particular y considerando que se cuenta con solo 2 aparatos de consumo y la distancia del último estufa a los recipientes es mínima, se considera tubería de cobre rígido tipo L, CRL, de 3/8, 9.5 milímetros, que es el diámetro mínimo comercial para tuberías de servicio. El recorrido en este y en casos similares, se procura sea el más corto, además de dar un mínimo de vueltas para evitar en lo posible, pérdidas por cambios de dirección no contemplados en la fórmula. Punto no 6. Cálculo de los tramos de tubería a partir del regulador. Para calcular con exactitud los tramos de tubería y posteriormente poder observar todas y cada una de las conexiones y aparatos, hay necesidad de trazar un isométrico que generalmente se realiza sin escala, pero en el que se debe indicar toda la instalación y, con claridad, la ubicación de los aparatos de consumo, separación entre ellos, entre los mismos y los recipientes, además del tipo de conexión y posición de las alimentaciones con respecto al nivel del piso terminado.